Hola estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlene, tu profe de Lengua y Literatura Castellana, y en esta ocasión hablaremos de los niveles del lenguaje. Estudiaremos la definición de los niveles del lenguaje y su clasificación. Para lograr inferir la definición de niveles del lenguaje, distinguir los diferentes niveles del lenguaje y tomar conciencia de la importancia de conocer los niveles del lenguaje. Para empezar, vamos a observar estas imágenes. Aquí tenemos al abuelo y a Walter en un estadio. Dice el abuelo: ¿reconoces el lugar en el que estamos? Le comenta a Walter. También en la siguiente imagen vemos a Walter y a su abuelo pescando en el río Paraná. Y el abuelo le pregunta: ¿reconoces esta bebida? Y yo les pregunto a ustedes: ¿reconocen a esta persona? Ella es Berta Rojas, una gran representante de la música paraguaya, ganadora de un Grammy Latino. Y esta otra imagen, ¿reconocen a esta persona? Él es Augusto Roa Bastos, gran representante de la literatura paraguaya, ganador del Premio Cervantes. ¿Creen ustedes que cada una de estas imágenes que hemos visto, a Walter con su abuelo, a Berta hablando de música, a la obra de Augusto Roa Bastos, creen ustedes que utilizan el mismo lenguaje? Todos ellos expresados en castellano, pero con ciertas diferencias. A eso hace referencia los niveles del lenguaje que ahora vamos a definir. Los niveles del lenguaje son las diferentes formas o modalidades en que se manifiesta el lenguaje hablado o escrito en la vida de los pueblos. Imaginan ustedes a Walter conversando con su abuelo, a Berta Rojas hablando de música o la obra de Augusto Roa Bastos. ¿Utilizan el mismo lenguaje? Cada uno varía según la situación comunicativa. También influye el desarrollo de nuestros pueblos y la capacidad lingüística de cada uno de los hablantes. Ahora que hemos definido los niveles del lenguaje, podemos conocerlos. Vamos a ver la clasificación de los niveles del lenguaje. Tenemos el nivel coloquial, el nivel técnico, el nivel literario, el nivel culto y, en oposición al nivel culto, también el nivel vulgar. Veamos cada uno de ellos, empezando por el nivel coloquial. Se llama registro coloquial a aquel que se emplea en un contexto familiar, informal, distendido, entre amigos. Por ejemplo, las conversaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos. Coloquio es sinónimo de conversación. Imaginemos la conversación entre Walter y su abuelo. ¿Qué te parece si vamos de pesca?, menciona el abuelo. Y Walter, muy emocionado, dice: sí, abuelo, después podemos cocinar para la cena lo que traemos. Aquí tenemos una conversación familiar que corresponde al nivel coloquial. Seguimos con el nivel técnico o científico. Es el que pertenece a ciertos ámbitos específicos, ya sean profesionales, de oficios o algún ámbito de la ciencia con un conocimiento en particular. Por ejemplo, cuando los médicos hablan de medicina o Berta Rojas hablando de música. Su uso es común en la medicina, en la administración, en la ingeniería y en otras ciencias. Por ejemplo, cuando hablamos sobre COVID-19, podemos decir que la COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El siguiente nivel es el nivel literario. Es aquel que utilizan comúnmente los poetas, los escritores, ya que embellecen el lenguaje a través de las palabras. Podemos leerlos en obras literarias, ya sean escritas en prosa o en verso, ya porque llamamos literatura al arte de la palabra. Un ejemplo del nivel literario sería este verso de Josefina Pla.
Caminito escondido que te embozas en sombra y con grama de alfombras y al silencio haces nido. Vemos cómo utilizan recursos que embellecen las palabras. El siguiente nivel es el nivel culto. Es aquel que se emplea en una expresión elaborada. Permite expresar cualquier contenido con una gran exactitud y corrección. Por ejemplo, es muy utilizado en conferencias, en debates y en exposiciones. Un ejemplo del lenguaje culto sería: estoy muy agradecido por recibir este galardón. Es, sin duda alguna, un honor. En oposición al nivel culto tenemos también el nivel vulgar. Es aquel que no sigue las normas de una lengua o el que hace uso de expresiones indebidas. Bien, hemos conseguido definir los niveles de lengua y clasificarlos. Ahora vamos a comprobar todo lo que hemos aprendido. Vamos a indicar qué tipo del nivel de lenguaje predomina en estos textos. Vemos a Walter y el abuelo yendo rumbo al río Paraná. Dice Walter: abue, estoy muy emocionado, trajimos muchos peces. Y el abuelo le responde: sí, tendremos una deliciosa cena. Invitaré a todos tus primos para cenar. ¿Qué nivel de lenguaje predomina en este diálogo? Si mencionaron que es el nivel coloquial, está correcto. Vemos aquí una expresión familiar en el que cariñosamente Walter dice abue y el abuelo responde de forma también distendida. Es el nivel coloquial. Vamos a leer este texto que dice: Susana, a mi madre, cuando niño me han dicho que tenía mi madre la elegancia del bambú, regalando frescura y melodía. ¿Reconocen el nivel de lenguaje en este texto? Vamos a ver. Si dijeron que es el nivel literario, está correcto, porque vemos que utiliza recursos literarios para embellecer las palabras. Ahora tenemos el siguiente texto que dice: hoy se aprecian cumulonimbos que presagian precipitaciones pluviales. ¿Qué nivel de lenguaje corresponde a este texto? Pues si dicen que corresponde al nivel técnico, que también se llama nivel científico, diremos que es correcto. Aquí, en el siguiente texto, imaginan a Walter comentando a sus primos: así Feró era un poco la víbora en el río. ¿Qué nivel de lenguaje corresponde? A ver, veamos. Si dijeron que es el nivel vulgar, está correcto. Vemos en esta expresión ciertas incorrecciones en el lenguaje. Por ejemplo, decir feró en vez de feroz y algunas expresiones muy propias de nuestro contexto, por ejemplo, A7. Cuando hablamos del nivel vulgar del lenguaje, no hablamos de que sea correcto o incorrecto expresarnos de esa manera. Solamente son distintos niveles en el que podemos hablar. Ahora les invito a que escriban en sus cuadernos qué niveles se utilizan en estas situaciones. Vemos la primera situación. ¿Qué lenguaje se está utilizando en la primera imagen? Si dijeron que es el nivel técnico, está correcto. Vemos a una serie de profesionales conversando. En la siguiente imagen, ¿qué nivel de lenguaje se utiliza? Si dijeron que es el nivel literario, está correcto. Vemos que está leyendo un libro. Y en esta última imagen, ¿qué nivel del lenguaje predomina? Si dijeron que es el nivel técnico o científico, está correcto, pues vemos que se refiere al ámbito de la medicina. Hasta aquí
Hemos definido los niveles del lenguaje, los clasificamos y también los identificamos en distintos contextos. Esto es importante porque mediante ello podemos desarrollar nuestra competencia comunicativa y parte de ese desarrollo es adquirir nuevos vocabularios, incorporar nuevos términos. Así que recordemos uno de ellos. Hemos visto en esta secuencia la palabra cumulonimbos, que son nubes pesadas y espesas de agua, con considerable expansión y un característico desarrollo vertical. Presentan estructuras de apariencia masiva, cuya cúspide suele tener forma de hongo. Les animo a recordar, a reconocer cuando lo vean cumulonimbos y que puedan incorporar en su vocabulario. Vamos a recordar todo lo que aprendimos hasta aquí. Estuvimos hablando de los niveles del lenguaje, que son las distintas modalidades en las que podemos expresarnos según la situación. Y esos niveles son el nivel vulgar, que se caracteriza por la incorrección de la lengua. Por ejemplo, cuando decimos pior por peor o cuando decimos la agua en vez de el agua. También hablamos del nivel coloquial, es aquel que utilizamos en contextos familiares y distendidos. Se utilizan muletillas como por ejemplo, entonces, ¿verdad? O sea, y otras. También se caracteriza por el uso de aumentativos o diminutivos y exclamaciones. Por ejemplo, cuando Walter le dice a su abuelo, abue, está hablando en un nivel muy familiar, es el nivel coloquial. Otros niveles que estudiamos son el culto, que se caracteriza la riqueza léxica, la precisión y rigor, la claridad y dicción, corrección en la gramática y la sintaxis. El siguiente nivel es el nivel técnico, que es propio del ámbito de algunas ciencias y se caracteriza por ciertas terminaciones como ismo, que significa sistema o doctrina, por ejemplo, en liberalismo. Ico, ica, que es relativo a una ciencia, por ejemplo, periodístico, lingüística. Itis, que significa irritación o inflamación, por ejemplo, laringitis. Por último tenemos el nivel literario, que se caracteriza por un estilo metafórico y se utiliza tanto en la prosa como en el verso, pues hace uso de un lenguaje más rebuscado. De esta manera hemos conseguido nuestros propósitos: definir los niveles de lenguaje, clasificarlos e identificarlos. En un próximo encuentro estaremos hablando del abecedario. Y recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.